Este año los políticos de izquierda son los favoritos para ganar las elecciones presidenciales en Colombia y Brasil, sustituyendo a los presidentes en funciones de derecha, lo que pondría a la izquierda y a la centroizquierda en el poder en las 6 economías más grandes de una región que se extiende desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego. El sufrimiento económico, el aumento de la desigualdad, el ferviente descontentos con los gobernantes y la mala gestión de la pandemia COVID-19 han impulsado un movimiento pendular que se distancia de los líderes de centro derecha y derecha que dominaban hace unos años. La izquierda prometió una distribución más equitativa de la riqueza, mejores servicios públicos y redes de seguridad social ampliadas. Y ahí lo que están unos negocios, expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales, de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde. Pero los nuevos líderes de la región se enfrentan a graves limitaciones económicas y una oposición legislativa que podría restringir sus ambiciones, así como unos votantes intranquilos que se han mostrado dispuestos a castigar a quien no cumpla lo prometido. Los avances de la izquierda podrían impulsar a China y sobacar a Estados Unidos mientras compita por la influencia regional, al presentarse una nueva cosecha de líderes latinoamericanos desesperados por lograr el desarrollo económico y con más aperturas a la estrategia global de Pekín de ofrecer préstamos e inversiones en infraestructuras. Otorgó el contrato para la construcción, operación y mantenimiento por 25 años de la primera línea del metro que tendrá la capital. La firma APCA Transmimetro, conformada por las empresas China Amber Engineering Company Limited, 85%, y Xi'an Metro Company Limited, 15%. Se quedó con el megacontrato que supera los 13 billones. Para llegar a este punto, la empresa Metro de Bogotá tuvo que sortear casi 80 trámites en el país y con la banca multilateral que aprobó los créditos necesarios para el histórico proyecto. El cambio también podría dificultar que Estados Unidos siga aislando los regímenes autoritarios de izquierda en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Con el aumento de la inflación y el estancamiento de las economías, los nuevos líderes de América Latina traerán dificultades para lograr un cambio real en los problemas profundos. Hasta cierto punto, los votantes están eligiendo a la izquierda simplemente porque en ese momento hay la oposición. Los niveles de pobreza se encuentran a nivel más alto de los últimos 20 años en una región en la que un efímero auge de las materias primas permitió a millones de personas ascender a la clase media tras el cambio de siglo. Varios países se enfrentan ahora a un desempleo de 2 dígitos y más del 50% de los trabajadores de la región están empleados en el sector informal. Los escándalos de corrupción, el deterioro de las infraestructuras y la ausencia crónica de fondos en los sistemas de salud y educación han erosionado la confianza en el gobierno y las instituciones públicas. A ellos los pasaron por guerrilleros, pero a uno que es que le dejaron la lengua de corbata y el otro sí mira que le quitaron la carne de los brazos, de los pies. Fuimos a la fiscalía y en el álbum de los NNs comenzamos a pasar y a pasar fotos hasta que lo encontramos ahí. Ya estaba muertico y estaba como un guerrillero más, que ha sido un guerrillero muerto en combate, mientras que era un simple campesino. Que no permitan que las armas de Venezuela apunten contra la oposición, que no permitan que siga apuntando contra Colombia. A diferencia de lo que ocurrió a principios de la década de los 2000, cuando los izquierdistas ganaron presidencias decisivas en América Latina, los nuevos gobernantes tienen que hacer frente a la deuda, a presupuestos magros, a escaso acceso al crédito y en muchos casos a una oposición vociferante. Eric Hirschberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, dijo que la racha ganadora de izquierda nace de un sentimiento generalizado de indignación. En realidad se trata de los sectores de la clase media baja y de la clase trabajadora que dicen 30 años de democracia y todavía tenemos que ir en un autobús decrépito durante 2 horas para llegar a un centro de salud malo. Citó la frustración, la ira y una sensación generalizada de que las élites han enriquecido, han sido corruptas y no han actuado en favor del interés público. El COVID-19 no asoló a América Latina y gastó economías que ya eran precarias, pero la inclinación política de la región comenzó antes de la pandemia. El primer hito fue la elección en México de Andrés Manuel López Obrador, que ganó la presidencia con un resultado arrollador en julio de 2018. Durante su discurso de la noche electoral declaró que el Estado dejará de ser un comité al servicio a una minoría y representará a todos los mexicanos, a ricos y pobres. Al año siguiente, los votantes de Panamá eligieron un gobierno de centro izquierda, y el movimiento peronista de izquierda de Argentina tuvo un sorprendente regreso a pesar del legado de corrupción y mala gestión económica de sus líderes. Con la promesa de construir la Argentina que nos merecemos, Alberto Fernández, profesor universitario, celebró su triunfo frente a un presidente conservador que buscaba la reelección.
En 2020, Luis Arce se impulsó a sus rivales conservadores para convertirse en presidente de Bolivia. Se convirtió a amplio delegado del expresidente Evo Morales, un socialista cuya destitución del año anterior dejó brevemente a la nación en manos de una presidenta de derecha. En abril del año pasado, Pedro Castillo, un maestro de escuela de provincia, sorprendió a la clase política peruana al derrotar por un estrecho margen a la candidata derechista a la presidencia Keiko Fujimori. Castillo, un recién llegado a la política, arremetió contra las élites y presentó la historia de su vida como una encarnación de los defectos de la clase gobernante. Castillo es un educador que trabajó en una escuela rural sin agua corriente en el sistema de alcantarillado. En Honduras, Xiomara Castro, una candidata de plataforma socialista que propuso el establecimiento de un sistema de renta básica universal para las familias pobres, venció con facilidad en noviembre a un rival conservador para convertirse en presidenta electa. La victoria más reciente de la izquierda se produjo en Chile, donde Gabriel Boric, un antiguo activista estudiante de 35 años, venció a un rival de extrema derecha con la promesa de aumentar los impuestos a los ricos para ofrecer pensiones más generosas y emplear enormemente los servicios sociales. La tendencia no ha sido universal. En los últimos 3 años, los votantes de El Salvador, Uruguay y Ecuador han desplazado a sus gobernantes hacia la derecha, y en México y Argentina, el año pasado, los partidos de centro-izquierda perdieron terreno en las elecciones legislativas, socavando sus presidentes. Pero en general, Evan Ellis, profesor de estudios latinoamericanos en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, dijo no recordar a una América Latina tan dominada por una combinación de izquierdas y líderes populistas antiestadounidenses. En toda la región, los gobiernos de izquierda estarán particularmente dispuestos a trabajar con los chinos en contratos de gobierno a gobierno, y posiblemente con respecto a la colaboración en materia de seguridad, así como a la colaboración tecnológica. Jennifer Preble, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond que estudia América Latina, dijo que el brutal número de víctimas de la pandemia en la región hizo que las iniciativas de izquierda como las transferencias de efectivo y la atención universal a la salud fueran cada vez más populares. Los votantes latinoamericanos tienen ahora un sentido más agudo de lo que el Estado puede hacer y de la importancia de que el Estado participe en un esfuerzo redistributivo y en la prestación de servicios públicos. Eso condiciona estas elecciones y está claro que la izquierda puede hablar más directamente de eso que la derecha. En Colombia, donde las elecciones presidenciales se celebrarán en mayo, Gustavo Petro, el alcalde izquierdista de Bogotá que perteneció a un grupo guerrillero urbano, ha mantenido una ventaja constante en las encuestas. Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis, dijo que las aspiraciones presidenciales de Petro se hicieron viables después de que la mayoría de los combatientes de las FARC, un grupo guerrillero marxista, dejaron las armas como parte de un acuerdo de paz alcanzado en 2016. Que siempre habían querido desaparecer y que hoy puede hacer las leyes de Colombia, las reformas que permitan hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, una democracia plena, una justicia social que nos permita pensar en realidad en una era de paz en el país. El conflicto había dominado durante mucho tiempo la política colombiana, pero ya no. Sí tiene un sentido político, que estemos en desacuerdo no con el mecanismo, con la estrategia es otra cosa. Pero en un país donde hay un índice de pobreza tan supremamente alto, un nivel de desempleo tan alto, una imposibilidad de participación democrática como la que hay aquí, donde la mayoría de la oposición que se hace, que se ejerce desde otros partidos, es aniquilada, es desaparecida, es prácticamente arrasada. Entonces, decir que la guerrilla no tiene sentido político es un error y no querer reconocer ni el problema en el que estamos, ni quererle buscar salida ni solución. El tema ahora de las frustraciones, el sistema de clases, la estratificación, los que tienen y los que no tienen. En el vecino Brasil, el aumento de la pobreza, la inflación y una respuesta fallida a la pandemia ha convertido al presidente Jair Bolsonaro, el titular de extrema derecha, en un candidato débil de cara a la votación programada para octubre. Usted ha criticado bastante a Jair Bolsonaro considerándolo el culpado de todo, pero ¿usted qué habría hecho? ¿Cómo habría lidiado con esta situación? Ora, o que aconteceu? Ele não cuidou da pandemia. Mire, lo que pasó es que él no cuidó de la pandemia, él no creyó en la ciencia, él no confió en la medicina, él inventó un remedio, él no quiso comprar la vacuna cuando había, él no incentivó el uso de la mascarilla, no incentivó a las personas a quedarse en casa para evitar aglomeraciones. Sabe, das pessoas ficarem em casa, de evitar aglomeração. Por isso que eu digo que ele... Por eso digo que él es responsable de una parte de los 540.000 brasileños y brasileñas que murieron. Por eso lo llamo genocida. En algún momento él va a pagar por la irresponsabilidad que tuvo en cuidar de la salud del pueblo. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva
un izquierdista que gobernó Brasil de 2003 a 2010, una época de notable prosperidad. Y Luis Inácio Lula da Silva durante sus 2 periodos presidenciales ha transformado a Brasil en una potencia económica regional y en uno de los mercados emergentes del mundo. Más de 28 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 8 años gracias a los programas de bienestar social desarrollados por el presidente Lula, quien a su vez es el líder del Partido de los Trabajadores. Esa nación se ha convertido en la 8ª economía del mundo, asegurando el mayor ritmo de crecimiento en más de una década. Lo que suceda en estas elecciones le permitirá a Brasil cumplir las expectativas mundiales sobre su ascenso dentro del grupo de los países emergentes, además de los retos planteados como sede del próximo Mundial de Fútbol en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016. Ha conseguido una ventaja de 30 puntos sobre Bolsonaro en un cara a cara, según una encuesta reciente. Mauricio Pimenta da Silva, de 31 años, su gerente de una tienda de suministro agrícola de la región São Lourenço, en el estado de Río de Janeiro, dijo que se arrepentía de haber votado por Bolsonaro en 2018 y que ahora tiene la intención de apoyar a Da Silva. Pensé que Bolsonaro mejoraría nuestra vida en algunos aspectos, pero no lo hizo. Todo es tan caro en los supermercados, especialmente la carne, agregó, y lo que lo llevó a tomar un segundo empleo. Da Silva es un padre de 4 hijos que no tienen relación con el expresidente. Un presidente de la República que ya tenía información porque el COVID empezó en China y pasó por una parte de Europa, debería haber preparado a los científicos brasileños. Ele deveria ter preparado os cientistas brasileiros, podría haber reunido al ministro de Salud y a los secretarios de Sanidad de cada estado, crear un comité de crisis, crear un protocolo nacional para que las personas recibiesen la misma información oficial basada en un criterio científico. Informação oficial baseada no critério científico. Não. Por lo contrario, él no creó nada de eso. Se peleó con los gobernadores, con los alcaldes, con los laboratorios, con la agencia que autoriza los medicamentos. Se peleó con la Cámara de Diputados, con el Senado, con la Corte Suprema. Se peleó con todo el mundo. Entonces, hoy en Brasil estamos recogiendo el resultado de la incompetencia de un genocida. Con los votantes enfrentados a tanta agitación, los candidatos moderados están ganando poca influencia, lamentó Simone Tebet, una senadora de centro derecha en Brasil que planea presentarse a la presidencia de este año. Si miramos a Brasil y América Latina, estamos viviendo un ciclo de extremos relativamente aterrador. El radicalismo y el populismo se han impuesto. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.